Hola, Buenas, Caro, ¿cómo andás? ¿cómo andan? Estaba esperando que estemos varios, así arranca. No, estoy contenta, estoy viendo un video. ¿Conocen a Pablo Granados, el humorista de Tinelli? ¿Lo conocen? Ustedes son medios chicos. No, yo sí. Sí, ¿no? No, bueno, es un humorista, influencer bastante grande y estoy contenta porque se fue a Corriente con un compañero mío a hacer videos de conservación ambiental, que yo estaba viendo los videos, son muy graciosos porque el tipo nada que ver y lo metieron al medio del monte a buscar agua suya. Es muy chistoso ver a alguien que no es de mi trabajo sufriendo. Estaba mirando eso mientras esperaba que se conecten. Cuestión. Caro, ¿me Oye, lo mandás? sí, ¿eh? Sí. ¿Me mandás el video? Gracias. No, ¿qué se ve mal? Corto. No, el video del coso, de buscando al Araguazú. No, Si se lo ve bien y necesito. se te escucha bien. Quiero el video del humorista. Ah, sí, ahí te lo dejo. Pará. Se los dejo, justo está abierto. Bueno, ahora cuando termine la clase. Pero nada, es muy gracioso porque es como alguien que no es de tu laburo metido en eso, es muy chistoso. Además está buenísimo que gente que tiene guita y que es influencer muestre contenido que está bueno. Para la conservación, que está todo tan mal, gente. Cuestión, hoy vamos a meterle pata porque después juega Argentina, yo quiero ver el partido. Con la gente de intro habíamos estado viendo la clase pasada lo que es las vertientes y todo eso, que es súper importante, y todos los tipos de pensamiento. Hoy nos vamos a meter en las dicotomías dialécticas una por una. De hecho, estoy pensando de traerme el libro. ¿Dónde está? Así las tengo a mano y no me como ninguna. Y vamos a ir usando imágenes que entran en intro, pero que son de historia 1 y de historia 2. Entonces acá tenemos gente invitada de las otras materias, porque está bueno que repasen conceptos para el desarrollo de sus exámenes, ¿sí? De hecho, a los que están en intro, les decía en audio antes de arrancar que si el día de mañana quieren hacer las otras materias, quieren volver hacia atrás y repetir estas clases, lo pueden hacer y no hay ningún problema, ¿sí? Así que nos vamos a meter en las dicotomías para empezar. Ahí va. Estoy parada, por eso me escuchan más lejos que me levanté. Más que nada lo que vamos a ver hoy es del libro Una estética, de la Satonji. Y lo que sería, ahora voy a chequear bien para estar segura, el capítulo 3, a ver, así no les digo mal, que es un capítulo bastante largo, creo que de hecho es el más largo del libro, sí, que es el capítulo de las dos vertientes, ¿sí? Ese capítulo arranca divagando sobre diseño y después tiene todo lo que es pensamiento, que lo vimos en la clase pasada, y que tiene mucho que ver con las barreras ontológicas y paradigmas, que eso está en otro libro. Después de pensamiento, que da, o sea, lo que habíamos visto que era pensamiento mágico, pensamiento dialéctico y pensamiento positivista científico, va a dar lo que es historia, que eso yo lo voy a dar después, de que terminemos la dicotomía, ¿sí? Y después se mete en lo que es dicotomía dialéctica y las dos vertientes. Estamos, les cuento como para que sepan dónde van a encontrar el material. Ahí hay pequeños resúmenes que a los que son de historia 1 y de historia 2 les va a servir bastante, de hecho. Así que por eso les recomendaba que vuelvan a ver esta clase. Cuestión. Habíamos dicho que en todo discurso y en todo proceso histórico tenemos dos facetas o dos partes de algo antagónico que se relaciona de forma justamente dialéctica o, si se quiere, paradójica. ¿Qué significa esto? Que como plantea el pensamiento filosófico, cuando yo analizo o estudio algo, voy a tener dos formas de mirarlo, o más de dos formas, incluso. Si parto igual de esta base de dos, voy a tener una visión con una tesis y con una antítesis que van a charlar, ¿sí? Eso es parte del pensamiento dialéctico que habíamos visto la clase pasada. Bajo esa visión de que hay dos facetas de algo o dos caras de una moneda para analizar las cosas, se crea esto del pensamiento dialéctico. Y en cada parte del pensamiento dialéctico va a haber un concepto. Entonces, por ejemplo, yo les daba ejemplos por ahí de fenómenos biológicos o astronómicos, saliéndome de lo que es arte para dar ejemplos boludos. Dialéctico sería que para hablar del tiempo yo te hable del día y la noche, ¿sí?
o del sol y la luna, o si hablo de emociones te puedo hablar del amor y el odio, la paz y la guerra, o sea, son cosas que necesitan su oposición, su opuesto, para que yo te las pueda explicar, ¿sí? Por eso es dialéctico, porque dialoga, porque habla con otro. Y lo que plantea la Satoshi es que adhieren a ese análisis del discurso porque cuando uno narra la historia o cuando analiza la historia, vos no te podés quedar con una sola versión de las cosas, ¿sí? En el análisis de la historia, generalmente, es igual, después lo vamos a ver mejor, la historia la narra el amo o la narra el vencedor, el que domina todo, ¿sí? Y él va a tener una versión de contar las cosas, todos tenemos una versión de contar las cosas, pero no es completa, es parcial. Entonces, si yo quiero tener una mirada más amplia, más asertiva de la realidad, necesito también la versión del esclavo, del otro, ¿sí? Del subyugado, del que perdió, etc. Y eso se aplica a todo. Si alguien te cuenta un puterío, yo voy a crear la versión de todos los integrantes. Lo mismo ahora, bueno, que estamos en medio de una vorágine de violencia política, que fulano dijo, que no dijo, que yo escucho, no escucho. Lo que yo recomiendo es que se metan en las páginas de todos los grupos a leer si quieren saber de los temas, no se queden con lo que diga uno, justamente porque es mejor tener una mirada dialéctica, ver por qué uno dijo algo, qué tiene que ver con lo que habla el otro, etcétera, ¿sí? Así. Entonces yo tengo una visión más completa y al tener una visión más completa puedo sacar mejores ideas o mejores análisis de las cosas. ¿Estamos? Entonces, va a haber periodos históricos donde va a primar la vertiente 1 y periodos históricos donde va a primar la vertiente 2. Lo que habíamos dicho en la clase pasada es que, perdón si escuchan perro, está justo pasando gente, no sé qué está pasando afuera. Sí. Que según el desarrollo histórico que se esté dando, va a estar presente con más fuerza la vertiente 1 o la vertiente 2, ¿sí? Acá tenemos que repasar un poco el tema de las vertientes. Yo tengo acá abierto el libro tipo Machetator. Y vamos a ver que la vertiente 1 generalmente se refiere a todo lo que sea externo, a lo público, a lo social, ¿sí? A lo que se muestra de la puerta para afuera, en la vida, en el arte, en la historia. Y muchas veces la vertiente 1 tiene que ver con el amo. ¿Qué significa con el amo? Con el que tiene el dominio del poder en ese momento. Y con, como digo siempre en Historia 1, en Historia 2, el discurso de poder vigente, ¿sí? Entonces, cuando yo, en el arte, vea una obra que en ese contexto histórico es afín o está de acuerdo con el discurso de poder, voy a decir que es vertiente 1. Ahora, que yo diga que es vertiente 1 no significa que no tenga elementos de la 2, porque justamente hay un análisis dialéctico. Entonces, cuando ustedes en el examen digan de cualquiera de las tres materias, esto es vertiente 1 o es vertiente 2, se refieren a que es principalmente vertiente 1, pero tiene elementos de la otra siempre, ¿sí? Nunca es que la otra desaparece totalmente. Entonces, la 1 tiene que ver con lo social, con lo público, con la mirada externa, y generalmente está de acuerdo con el discurso de poder y con ciertos momentos de la historia donde generalmente hay orden o hay un discurso muy autoritario. Ya lo vamos a ver cuando veamos historia. En cambio, la vertiente 2, habíamos dicho, tiene que ver con muchas veces lo privado, lo subjetivo, la mirada del esclavo, que cuando yo digo esclavo no me refiero a una persona esclavizada, sino es un rol social, generalmente. Puede que justo en el contexto histórico que uno lo ve sean esclavos posta, pero se refiere a los oprimidos, a los que perdieron una batalla, a los que son subyugados por el otro, etc. Es la visión de esos sectores, la vertiente 2 generalmente. Y coexiste con la 1 y en algunos momentos va a ser mucho más fuerte que la otra, ¿sí? Hay momentos también de interfase, por ejemplo, nosotros ahora estamos en un cambio de proceso histórico, de paradigma, justo estamos en un cambio de elecciones donde las dos vertientes coexisten de forma muy tensa y muy convulsiva y llega a un punto que no sabes cuál es el discurso de poder, cuál es el discurso del oprimido, o sea, es una cosa muy,
De hecho, ahora todo esto que yo estoy explicando con el fenómeno de lo que es las redes sociales y las nuevas herramientas de comunicación es muy difícil de analizar porque como que los roles se tergiversan, o sea, por ahí herramientas de comunicación que eran inaccesibles para Doña Rosa, ahora también las puede usar, todos tenemos acceso a un montón de cosas que antes no había, también hay acceso a herramientas para mentir, como por ejemplo las inteligencias artificiales, entonces hay como toda una cosa mezclada donde vos ya no sabés qué es oficial, qué no, qué es verdad, qué no. Entonces, este análisis de la dicotomía que yo en Intro fomento mucho que usen ejemplos contemporáneos, por ahí con lo actual es un poco más difícil, ¿sí? Porque hay nuevas herramientas, nuevas cosas que hacen que todo sea mucho más raro, más complicado. Pero en otros procesos históricos son más fáciles de analizar, ¿sí? Si bien la tendencia a que las dos vertientes coexisten y que veamos la dicotomía dialéctica, que ahora vamos a ir una por una, presente de manera simultánea va a empezar a darse principalmente a partir del siglo XIX, ¿sí? Que los de Historia 2 van a parar las orejas porque lo están viendo conmigo, justamente a partir de el apogeo de lo que va a ser la revolución industrial que sucede antes y toda una serie de procesos de cambio de pensamiento, las dos vertientes van a empezar a coexistir al mismo tiempo con mucha fuerza. Y la parejita de las dicotomías dialécticas va a estar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ahora habiendo hecho todo este review, para meternos en dicotomía dialéctica, siempre yo voy a hablar de eso, de dicotomía que es justamente dos, ¿sí? Un binomio, son dos cosas. Dialéctico, ¿qué significa? Que hablan, que conversan. Y generalmente cuando uno dice dialéctico se refiere a que son opuestos. Y lo que siempre machaco a muerte, en la oposición de los conceptos está la existencia del otro. O sea, yo no puedo hablar de uno sin reconocer que existe el otro. ¿Se entiende? Necesito que exista el otro. Y eso es lo paradójico y es lo que genera tantos problemas y hace que la gente se pelea al pedo como unos pelotudos, que uno quiere destruir lo diferente y en realidad no podés destruir lo diferente, tiene que existir, porque si no, no hay diálogo posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una dicotomía dialéctica, para nos voy a ir mirando en el libro así se las doy ordenadas, porque si no me divago. ¿Dónde está? Para arrancar con el tema de lo más desde lo histórico. No, está bien, iba a empezar con esa. Es la dicotomía de la sociedad versus el individuo, ¿sí? Eso van a ver que en el examen ella, o bueno, los profesores les van a plantear, generalmente les piden que describan 3 dicotomías dialécticas o que analicen las dicotomías en las obras, ¿sí? Entonces ustedes pueden elegir. Y hay obras donde es mucho más fácil ver una dicotomía que otra, o las podés ver a todas. Si uno hace un poco de esfuerzo creativo, se pueden ver todas. Pero eso se va charlando. Entonces, por ejemplo, sociedad versus individuo, estoy pensando que les puedo mostrar algo. ¿Quién está acá que sea de historia 1? Marianela, no. ¿Vos sos de historia 2? De la 2. ¿Hay alguien de historia 1 acá? No, Lucía, no. ¿O sí? No. ¿Cómo? Yo para saber si le doy más bola a ejemplos de historia 1 o 2 en función de quiénes están hoy Yo sí, participando. perdón que no contestaba, justo estaba escribiendo lo del discurso. Yo soy de 1. De 1, bueno, perdés por mayoría. Ve acá si no hubiera dialéctica no le damos bola a ella, pobre, porque es la única de la 1. Cuestión. Cuando vemos sociedad versus individuo, voy a dar algo un poco adelantado a los chicos de la 2, pero para que justamente vean cosas diversas y no se me aburran. ¿Dónde está? Acá. Vamos a ver un poco de Art Nouveau. Vamos a ver que en el arte y en lo que es el desarrollo histórico va a haber una tensión constante entre lo que representa el Estado o la sociedad y lo que represento yo como persona, ¿sí? O sea, hay entre lo que es lo social y lo individual, como uno como sujeto, hay una dicotomía constante y hay una tensión muy grande porque la sociedad que es un conjunto de individuos, o sea, yo si no tengo gente, no tengo una sociedad.
Pero si no tengo una sociedad, los individuos no pueden vivir bien, ¿se entiende? O sea, necesito la existencia de los dos conceptos para vivir como un ser humano, como una especie sociable, en el caso de un animal sociable, porque si no, no funciona, ¿sí? Entonces, la sociedad necesita individuos para ser tal, pero los individuos necesitan que exista una sociedad o un estado o algún tipo de orden para poder vivir. Y ahí está la contradicción y la dicotomía entre los dos conceptos. ¿Estamos? Entonces, la sociedad todo el tiempo pide al individuo que participe de esa sociedad para que exista como tal, pero a la vez trata de controlar al individuo. ¿Se entiende? O sea, esta clase va a ser muy rompebola, muy ambigua, justamente por esto de los conceptos, que es como que todo el tiempo se están contradiciendo, pero justamente esa contradicción es la base de la relación de los conceptos. Entonces, yo, sociedad, por ejemplo, el Estado, el país, la nación, el gobierno, como lo quieran llamar, necesito a la gente para formar esta sociedad y la voy a invitar y la voy a tratar de contener y ofrecerle cosas, pero a la vez la voy a tratar de controlar. Y ahí es donde existe la tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el individuo quiere participar de la sociedad, quiere pertenecer, quiere no ser marginado, pero tiene a la vez necesidades que son únicas de él como individuo, ¿sí? Entonces, es como con los padres. Yo quiero que mis viejos me quieran, vivir con ellos, que me den lo que necesito, pero que no me rompan las bolas. Básicamente, en criollo sería esa la relación sociedad-individuo. Entonces va a haber una constante tensión entre las dos cosas, ¿sí? Y va a haber momentos históricos donde el arte le va a dar más bola a la imagen de lo que se espera de mí como sociedad, como miembro de una sociedad, y otros momentos donde me van a invocar más como individuo, ¿sí? Ahora, de hecho, no quiero hablar de actualidad, pero justamente hay un partido que habla mucho de uno como individuo y otro que habla mucho de uno como sociedad, y hay justamente una gran pelea por el uso de los conceptos, y en realidad los dos lo usan como el orto. Por eso no sé si usarlo como ejemplo, pero la manera en que el Estado te interpela como persona determina mucho cómo vas a participar, ¿sí? De esa sociedad. Y en el arte lo vamos a ver, o sea, va a haber un estilo de arte que me va a convocar para que yo sea miembro o para desafiarme o para ayudarme, depende del momento. Entonces, por ejemplo, es muy común que en las etapas donde todo está bien socialmente, donde todos somos felices, donde qué sé yo le dé prioridad a lo social por encima de lo individual y te muestre cosas lindas, te muestre lo que se espera, te muestre un mensaje generalmente positivo, feliz, bien logrado. No voy a mostrar esto, ya sé que les voy a mostrar lo que estábamos viendo antes, por ejemplo. Esto que les voy a mostrar para hablar de sociedad versus individuo es el impresionismo, ¿sí? Que con los chicos de Historia 2 de esta clase, esta semana lo estuvimos viendo. El impresionismo es un estilo de arte que se da en las últimas décadas del siglo XIX, ¿sí? Entre lo que es modernidad y modernismo. El impresionismo, en cuanto a la mirada que tiene hacia la realidad, es vertiente 1, ¿sí? Entonces, en la dicotomía dialéctica, sociedad versus individuo, lo que más vamos a ver es la sociedad, es lo social, lo público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver obras como estas, ¿sí? A ver, paren que ahora esto. Si anda lento, se corta, díganme, porque internet no está muy de mi parte últimamente. Este tipo de obras donde ustedes vean que todo es bonito, todo es ordenado, todo es como plácido, feliz, etcétera, generalmente son de vertiente 1 y me están hablando de lo social, ¿sí? De la sociedad por encima de lo individual. Acá, por ejemplo, que es como, yo siempre digo muy Instagram, la vertiente 1, o sea, tipo, ahora está todo medio raro, pero en Instagram uno no va a subir cosas feas o tristes o qué sé yo, vos subís cosas felices,
cosas positivas y cosas que se espera de vos como miembro de la sociedad. ¿Qué se espera? Que seas una persona saludable, linda, joven, trabajadora, que viaja, que qué sé yo, ¿sí? O sea, eso es la sociedad, eso es lo social. Vos estás reproduciendo lo que se espera en tu sociedad. Acá, por ejemplo, lo social, lo de moda en este momento, de fines del siglo XIX, era salir a actos culturales, tener una vida social muy activa, sobre todo nocturna, que todo el mundo te vea, que sepan que vos eras popular, que andabas de acá para allá, ¿sí? O sea, eran muy postres. La gente siempre fue igual, muy careta, pero hay épocas más caretas que otras. Entonces, en obras como esta prima lo social, ¿sí? Capaz que vos tenías un día de mierda, o te sentías feo, o tenías un vestido horrible, o no tenías un mango para ir a la chopería. Yo siempre que veo a esa chica pienso en la chopería que está ahí en Calchines, ¿se llama la calle? ¿Chopería qué? La chopería de Calchines que está en la fábrica. Ay, ¿cómo? La Sí, cervecería. la cervecería. Y bueno, pero no, bueno, miren las luces y todo el estilo del patio este nocturno es muy el estilo que reproduce la cervecería Santa Fe, al lado de la fábrica. Es igual, Caro. Pero, o sea, es muy poser la cosa, entonces uno va a esos eventos, o sea, como que vos querés que te vean y te vas, o sea, vos no vas a ir a estar con cara de orto y qué sé yo, y mal, capaz que tenés un día de mierda, pero si vas a poner tu mejor cara porque está la cuestión social, ¿sí? Entonces, ahí entra la tensión sociedad versus individuo, porque por más que vos estés en público, te estés mostrando, no dejas de ser una persona, no dejas de ser un individuo que tiene un montón de cosas en la cabeza, una historia, un pasado, etcétera, ¿sí? Entonces, va a haber obras donde yo veo más lo que quieren los demás que yo muestre, como esta, que fíjense que están todos felices, relajados, todo está bien, y obras donde vemos otras cosas. Que igual, ojo al piojo, que a veces uno cree que la vertiente 2, que es la versión más individuo, más subjetiva, más privada, tiene que ver por ahí con permitirse estar mal o estar triste o mostrar cosas feas, y no necesariamente, ¿sí? El individuo, lo subjetivo, también puede ser que estés en un velorio y te tientes y te empieces a reír como un idiota, ¿sí? O sea, no necesariamente tenés que estar mal. Capaz que el individuo también es que vos seas feliz con cosas que quizá el sistema no quiere. Por ejemplo, cuando estaba prohibido ser gay, hasta hace poco, no tanto, hay muchos, de hecho hay países donde al día de hoy está prohibido, vos podés como individuo ser feliz con algo que el sistema no aprueba. Entonces, a lo que voy, no es que lo individual o lo subjetivo tiene que ser algo, un sentimiento negativo o algo malo, sino diferente, ¿sí? Y a veces lo que se quiere en público no es lo que vos querés. Y te ponen en un compromiso. Entonces, lo que vos mostrás en público va a tener mucho que ver con lo que está esperando el otro de vos. Por ejemplo, ahora, bueno, vos justo estabas viendo, mi pareja estaba viendo una historia que yo hice sobre política. Yo tengo una cuenta pública donde mucha gente me pregunta a quién voy a votar, y yo la verdad no voy a votar, porque los odio a todos por igual, para mí son todos unos hijos de puta. Y a mí me ponen... Dale, antes de las elecciones, sí, ahí mi pareja va a ir a comprar una garrafa antes de las elecciones. A mí como individuo me siento mal, no me siento representada por nadie, no quiero votar, pero desde lo social me siento presionada a tomar un partido y a dar una opinión. ¿Por qué? Porque la gente toma partido. No sé si vieron que en Argentina todo tiene que ser un motivo de pelea y de grieta. Y bueno, ahí está la tensión de lo social versus el individuo. Capaz que vos interiormente no estás de acuerdo con nada, o sí, y te da vergüenza decirlo, o decir qué pensás o qué sentís posta, porque hay una visión social que te está presionando para opinar, ¿sí? En eso sí pueden opinar de lo contemporáneo, que ahora lamentablemente está todo muy polarizado en el arte, y por ejemplo yo hago arte vinculado a la naturaleza, y como me preocupo por la naturaleza, todos creen que tengo que ser vegana. Y no soy vegana, y tengo fundamentos como científica para decirte por qué no lo soy. Pero ¿qué pasa? Los veganos se enojan, entonces tengo que fingir demencia y si me preguntan cambio de tema. Y así con todo, lo social y lo individual están en tensión constante. A veces vamos a ver lo social y a veces vamos a ver lo individual. Acá en el impresionismo prima lo social, ¿sí? La mayoría de las imágenes van a ser
de lo que se espera de vos. Y generalmente lo que se espera de uno es ser feliz, ser positivo, ser exitoso, saludable, ¿Estamos? Y al mismo tiempo puede haber otras cosas que no encajen. Este propio artista, de hecho, pinta cosas, Renoir se llama este tipo, Renoir, ahí está el nombre, que no encajan del todo con lo social de la época, pero, no sé si mostrarlo a él o mostrar otro, porque si muestro al mismo autor capaz que los confundo. Estoy pensando, denme un segundo. No, les voy a mostrar a otros. El individuo puede mostrarme cosas que no me gustan. Por ejemplo, Manet, que también es impresionista, pero que pintan distintos grupos, nos va a mostrar del mismo grupo de gente de esa época de fin de siglo, otras escenas que no son tan piolas socialmente, ¿sí? Que no son tan simpáticas. ¿Por qué? Porque al tipo le chupa un huevo lo social. Por ejemplo, esta obra que se llama El almuerzo, esperen que no me la abre. La escena no es una escena feliz, o sea, no es una escena mala o qué sé yo, pero no es la típica foto familiar, que son todos lindos, felices, que ay, cómo se quieren, qué sé yo. No, está cada uno medio en la suya, el pibe se nota que es un pendejo malcriado, cara de orto, la madre que lo mira con desaprobación, tipo, ay, no sé si no es la empleada, no me acuerdo. El tipo evadido de la realidad fumándose, como que cada uno está en la suya, en su caca. No es una foto ideal que uno subiría a Instagram. Acá prima el individuo, ¿sí? Prima lo personal. Entonces, ustedes presten atención a eso, a las imágenes. Si son imágenes que muestran lo que se espera socialmente que se vea o no. Y eso también puede tener que ver con el contexto histórico. A veces yo en contexto, por ejemplo, acá en este contexto había mucho crecimiento y popularidad de los burgueses y ellos estaban bien económicamente y era una época de oro, entonces lo que vos querías mostrar como sociedad era eso, que todos eran felices, prósperos, que estaba todo bien, que sería este otro cuadro. Pero capaz que en un contexto de guerra yo lo que te quiero mostrar es que somos valientes, que somos muy machos, que somos aguerridos, ¿entiendes? O sea, a lo que voy. El ideal de lo que te muestro como sociedad versus individuo depende también del contexto histórico o el discurso que al que yo adhiero, ¿sí? Entonces no hay una sola visión de lo que es el ideal de sociedad o el ideal del individuo, eso depende del contexto. Y es lo que hace tan difícil la materia de intro, que yo tengo que acotar un montón el contexto de los cuadros que les muestro, porque no les puedo dar historia 1 y 2 metido en una clase de intro, es un montón, ¿sí? Entonces, vamos a ver que lo que es sociedad versus individuo se va a manifestar en otras dicotomías que vamos a ver a continuación. En el libro ella habla mucho de esta tensión entre la persona y el resto de la sociedad, de que uno necesita vivir en sociedad para ser humano, pero a la vez la sociedad te reprime. Esto que se conoce como el mito de Totem y Tabú para el psicoanálisis, y que bueno, va a influenciar las otras dicotomías. Ay, perdón que estoy tomando mate, por ahí me paro. Como lo del sujeto versus objeto. ¿Hasta acá me entienden o estoy hablando muy rápido o es muy abstracto esto? Díganme. Vamos bien, ¿Nos Caro. escucho? ¿Vamos bien? Bueno. Cuando ustedes vean la siguiente dicotomía dialéctica sujeto versus objeto es muy parecida a la de sociedad-individuo. De hecho, vamos a ver que todas las dicotomías son pedazos de lo mismo, si se quiere. No le tengan miedo. Y háganme acordar si quieren que les haga un machete poniendo vertiente 1, 2 y abajo la palabra que le corresponde a cada uno, que es una muy buena ayuda a memoria. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la dicotomía sujeto versus objeto, el sujeto va a tener que ver con la vertiente 2 y el objeto con la vertiente 1, ¿sí? Por el sujeto se refiere generalmente al individuo,
de la dicotomía anterior, a uno como persona, ¿sí? Y también a ese sujeto social, o sea, cómo sos vos en sociedad, a cómo te comportás, a qué haces, etcétera, para pertenecer. Pero va a haber toda otra cosa externa a vos, que es el objeto, que es lo que está hecho para que puedas vivir en sociedad, como por ejemplo el sistema axiológico, ¿sí? Las leyes, las valoraciones, la estética, todo eso, que te condiciona, ¿sí? Entonces el objeto tiene más que ver con lo social que con lo individual. Entonces, vuelvo para atrás, porque esta clase es muy hippie, chicos, el tema de los conceptos, perdónenme. Sujeto se refiere mucho al individuo y a la formación de uno de cara a la sociedad, y objeto se refiere a todo lo que se produce alrededor mío y que a mí me ayuda a relacionarme. Tiene que ver con la sociedad, o sea, viene de la sociedad, ¿sí? Entonces, sujeto es vertiente 2, objeto es vertiente 1, ¿sí? Están súper relacionadas, pero también depende el momento histórico, va a haber una más fuerte que otra o una va a determinar más a la otra. Después van a ver en el libro, yo hace todos unos análisis medios extraños dentro de lo que es sujeto y objeto, pero esta dicotomía generalmente no la toma mucho. Y a lo que tiene que ver, ¿cómo lo puedo decir para resumirlo? Porque esta dicotomía no es tan relevante. Lo que tiene que ver por ahí con lo social es que lo que muestra es cómo, o sea, vos como sujeto elegís adherir o no a lo que te ofrece la sociedad en objetos. O sea, vos decís, yo adhiero a las leyes o a las creencias o a lo que sucede o no, me adapto, no me adapto. Sí, tiene mucho que ver con lo de sociedad versus individuo. Entonces, un poco hablar más de lo mismo. Por eso no me quiero mucho ir por las ramas, porque son muy parecidas. Así que está medio que la voy a dejar ahí picando. Acá, por ejemplo, en esta obra primaría el objeto, primaría lo que se espera, lo que se ve, lo de afuera, ¿sí? Lo construido, y no tanto vos como sujeto. O en todo caso, el sujeto que se va a ver es el adecuado socialmente. ¿Cuál? El que acepta las normas sociales, el que hace actividades que se esperan, como esto de participar de eventos culturales, de relacionarse, toda la pelota, ¿sí? El objeto es algo más abstracto, se refiere más a las leyes, a las ideas, a lo que considero estético, ¿no? Etcétera. Y a veces eso se ve mucho más que como vos te relacionás con eso. Que eso yo sería muy pesado por ahí para los de Historia 2, pero uno de los grupos donde más se ve es justamente en el neoclásico, ¿sí? Que a los chicos historiadores los enloquezco, pero en el neoclásico el tema del objeto, de lo que se espera de vos, el ideal y las leyes, lo que está bien, lo que está mal, que qué sé yo, está muy por encima de lo que sos vos como sujeto. ¿Se entiende? Que eso lo van a ver mucho en las publicidades políticas de cualquier partido y de cualquier momento histórico, que la publicidad política te trata de interpelar como persona, pero es mentira, te está diciendo todo el tiempo qué se espera de vos y cómo vos deberías ser si estás con ellos o si los votás o qué sé yo, ¿sí? Es como muy tiqui, te tienen cagando, parece que no, pero te tienen re cagando. Esta obra, por ejemplo, que con los chicos de la 2 la vimos, no me voy a ir para adelante con Historia 2 para no volverlos locos los que no hayan visto, muestra la dicotomía sujeto-objeto, porque más allá de que esto es de comienzo del siglo XIX, o sea, 1800 más o menos, la escena es romana y lo que tratan de hacer con esta escena histórica, yo siempre les digo, es mostrarte el ideal de individuo que esperan de vos, cómo, o sea, te traducen ese objeto que hay en esa época, cuál es el sistema de leyes o de creencias que hay en esa época, y que vos tenés que ser sacrificado por la sociedad, que tenés que ser un guerrero abnegado, que tenés que hacer lo que te pidan, ¿sí? O sea, cumplir. Entonces esto es bien vertiente 1, ¿sí? O sea, prima el rol del objeto y lo que vos tenés que hacer para la sociedad por encima de lo que vos sentís o lo que vos podés dar como sujeto.
¿sí? Esto es bien vertiente 1. Y vamos a ver, perdón si por ahí paro porque estoy tomando mate, que generalmente cuando la obra es más típica de la vertiente 1 que de la 2, y se le da más importancia a lo social o al objeto, la estética tiende a ser más estándar, más repetitiva, controlada, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que añadamos las otras dicotomías, esas características que son muy, muy predecibles, ¿sí? La gente generalmente son todos bellos, son todos parecidos. Eso es muy, muy propio de la vertiente 1. En cambio, en la 2 tiende a haber más diversidad, personajes diferentes, puede haber cosas feas, más subjetivas, ¿sí? O sea, son súper distintos. Entonces, dejando lo que es sujeto-objeto, que esta es media abstracta, vamos a otra dicotomía que la pueden encontrar con dos nombres, que es la de la idea versus lo concreto. Y esta imagen me va a servir también. Si me siento mejor o no. Vamos bien hasta acá porque, insisto, esta es la clase más abstracta de todas las que voy a dar. Las otras son como más entendibles. Me avisan, ¿sí? Si no entienden algo o quieren anotar algo, me avisan. ¿Estamos? ¿Sí, no? Esta obra se llama El rapto de las Sabinas, de David, un artista neoclásico. Dame un segundo de aprender el ventilador. Tócalo. Si no te molesta, ¿querés mirar mi trabajo? Entonces, volviendo acá. Otra dicotomía dialéctica dentro de las dos vertientes habla de la idea versus lo concreto. Que esto es algo que ustedes lo ven mucho en diseño también. Y acá un consejo que les doy para escribir las respuestas, sea de cualquiera de las tres materias, si van a hablar de las vertientes o todo eso, no le tengan miedo a lunfardear o expresarlo con sus palabras, porque justamente estos son concepciones para debatir y de mirada filosófica, digamos, no es que hay una forma única o perfecta de definir las cosas o qué sé yo, pueden expresarse, ¿sí? O sea, permítanselo, que incluso si no es del todo correcto, pero está bueno o es interesante la propuesta que hacen, se las pueden dar por buena, ¿estamos? Entonces, esto yo lo voy a ir echando también con diseño para que les sea más fácil. Por ejemplo, la dicotomía de lo ideal versus lo concreto es cuando ustedes se van a topar entre un ideal o una concepción de perfección de cómo debería ser algo, tendrían que hacer algo, y cómo finalmente es, ¿sí? Y es muy parecido a la relación contenido-forma, que eso lo vamos a ver en otra clase. Lo ideal, cuando uno habla de ideal o lo abstracto, es lo que es perfecto, es lo general. Por ejemplo, en esta obra es ideal, o sea, los cuerpos son bien proporcionados, son hegemónicos, saludables, bellos, para el estándar de la población. O sea, muy poca gente va a ver el cuadro y va a decir, no, esta gente es fea. No, no son feos. O sea, todos tienen, siempre yo me encanta, qué lindo culo que tiene son súper hegemónicos, ¿sí? Que es muy, siempre digo yo, muy Netflix, ahora con la inclusión, que se la dan de, yo soy inclusivo y meto gordos, negros, chinos, qué sé yo, pero vos los veis, son toda gente hermosa, dentro de su diversidad, digamos, son hermosos, o sea, son hegemónicos, y vos te vas al lugar donde son ellos, qué sé yo, son lindos, no son feos, o sea, siempre es lo ideal, ¿sí? En la tele sale lo ideal. ¿Vieron la película Carrie, por ejemplo? La película de la chica que tiene poderes y Sí, yo al sí, final le sí, tiran, ¿sí? sí, sí. Bueno, que le tiran un balde de sangre al final y qué sé yo, es una película de terror, La bastante vieja y la vieja. nueva. Bueno, están reclamando que la hagan, ahora va a salir otra Carrie, creo que la tercera o cuarta versión del libro. El libro a mí me encanta Stephen King. Y el personaje de Carrie en el libro es concreto, ¿sí? Es concreto y es particular, es bien de vertiente 2. La piba es gorda, tiene granos, el pelo asqueroso y los ojos súper separados. O dicho en criollo, es fea, fea.
para los estándares de belleza. Y es uno de los principales motivos por el que le hacen bullying en el libro. En cambio, en las películas, esa cosa particular, concreta, que es la construcción del personaje de Carrie, lo adaptaron para que sea accesible para la tele. De hecho, en una de las versiones de Carrie es bellísima la piba que usan, una que es con el pelo oscuro y ojos claros, es re linda la piba, súper hegemónica, pero es tímida y no sé qué, entonces es la rara, no sé qué, pero lo adaptan para que sea aceptable a la estética de una película hollywoodense, ¿se entiende? Ahí está la tensión de lo ideal versus lo concreto, por ejemplo, en una película. ¿Por qué tuvieron que volverla bella si no es bella la mina? ¿Sí? Y bueno, y ahora están reclamando la gente que si hacen de nuevo la película la hagan como es, como es el personaje posta. Que no te pongan una rubia flaca, qué sé yo, que nada que ver si la mina no era así. Entonces, hay una tensión constante entre lo ideal versus lo concreto y según el contexto histórico por ahí te lo van a mostrar como es o no a las cosas. E insisto, lo concreto o lo particular no es que es algo que tiene que ser feo. No digo que una persona si es gorda es fea o si tiene granos es fea. Aclaro, pues me van a denunciar al INADI y no quiero. A lo que me refiero es que no es lo hegemónico o lo idealizado. No sé qué se escucha acá afuera como si hubiera un insecto gigante en mi ventana. No sé si ustedes están escuchando. Pero, ¿se entiende a lo que voy? Hay todo en el arte una tensión constante entre mostrarte cómo son las cosas y cómo son más aceptables. Por ejemplo, ahora que estamos con los conflictos de la Franja de Gaza de Israel en las redes, vos tenés gente que pide donaciones o que firmes en Change.org por los nenitos de la Franja de Gaza y te ponen un nene hermoso, ojos grandes, pestañudo, parado en el desierto, dando lástima, y decía, ay, pobre, hay que darle dinero, y qué sé yo, y eso es lo ideal, o sea, es un nene de Asia Menor, lindo, hegemónico, qué sé yo, pobrecito, que parece una cosita que hay que apretarle y adoptarla, y después si ves lo concreto, lo particular, que son imágenes del conflicto posta, te crearon un corchazo, los guachos llenos de sangre, amputados, hechos mierda, y eso no garpa, ¿por qué? Porque te asusta, porque no querés seguir mirando, no querés saber eso, ¿sí? Entonces hay una tensión constante entre las dos cosas, y generalmente lo ideal se aleja de la realidad, y lo concreto tiene más que ver con la realidad, ¿sí? Y vamos a ver que según el contexto histórico la gente va a querer ir más hacia lo ideal que hacia lo concreto. Generalmente tenemos tendencia a flashear y a querer ver cosas ideales porque es más lindo y es más estimulante, pero a veces cuando está todo el orto queremos ver cosas feas. Que igual, insisto, la palabra feo por ahí es media fuerte porque uno lo relaciona con algo malo y no es algo malo en el arte. Pero va. Ahora, ya vamos a hablar del concepto de bello feo, pero lo que voy. En contextos históricos donde todo está bien o todo es hegemónico, todo es controlado, yo voy a ir a lo ideal, ¿sí? Voy a mostrar lo que yo deseo, a lo que quiero llegar, voy a intencionar, como se dice ahora que está de moda, ¿sí? Por ejemplo, el impresionismo es muy ideal, la gente está feliz, son todos jóvenes, son todos bellos, no vas a ver a personas viejas, no vas a ver a gente pobre, no vas a ver gente fea, ni enferma, no. Te muestro un ideal de sociedad porque todo está bien y yo quiero que todo siga así. Entonces te muestro lo ideal, ¿sí? Lo general, lo abstracto. En cambio, cuando todo está del orto, en contextos de revolución o contextos de violencia o de guerra, qué sé yo, donde yo necesito denunciar algo o decir lo que pienso o lo que me pasa, tiendo a ir hacia lo particular o lo concreto, ¿sí? Hacia lo chocante, lo contestatario. ¿Por qué? Porque en contextos de crisis grandes es muy difícil generar imágenes idealizadas, ¿sí? Es como muy complicado. Más allá de que ahora insisto en este contexto que todo está raro, estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo con mucha fuerza. Entonces depende qué contenido ustedes consuman, van a ver contenido que
supuestamente es concreto y es subjetivo, pero en realidad te muestra toda una idealización de la realidad que no existe, y otra gente que te muestra todas cosas horribles, espantosas, que vos decís, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Sí, o sea, hay como que ahora, en el contexto actual, las dos vertientes están muy presentes al mismo tiempo, o sea, hay como mucha tensión entre lo público y lo privado, el deber ser, lo lúdico, claro, bueno, vamos a seguir hablando con esas cosas, pero hay épocas donde es más fácil, por ejemplo, el impresionismo es muy vertiente 1, el neoclasicismo también, el Art Nouveau es súper vertiente 1, todo el tiempo te muestra la belleza ideal, te muestra lo que se espera, te muestra lo que la sociedad anhela, ¿sí? A ver, esto es, ¡oh, qué hermoso! Esto ya los de Historia 2 todavía no entraron acá, pero me van a sufrir 2 Yo semanas ya con lo esto. vi, ya te sufrí, pero me sigue gustando. Me Yo van a también volver lo a vi. sufrir. Eso. ¿Eh? Lo mío ya es masoquismo, a mí me encanta, lo sigo viendo y acá estoy. Muy bien. El Art Nouveau es uno de los grandes exponentes de lo que es la vertiente 1. Es muy buen ejemplo del concepto de lo ideal, ¿sí? En la dicotomía dialéctica es un gran ejemplo para hablar justamente de la generalización o la belleza ideal. Estoy viendo que van a ver en el libro, yo acá el Art Nouveau se los doy como vertiente 1, pero en el libro, quería chequear ese dato, se lo van a dar como vertiente 2, y eso puede llegar a dar confusión. ¿Por qué? Porque justamente depende del análisis que uno haga, y eso es algo que a los chicos de la 2 les decía, de Historia 2, y ahora lo voy a decir acá en intro. El tema del análisis de las obras para las dicotomías y las vertientes se puede hacer desde distintos lugares y no hay una respuesta fija, ¿sí? Yo puedo decir, el Art Nouveau es vertiente 1 porque tiene un concepto ideal de belleza, porque le da mucho énfasis a lo social, a la mirada hacia afuera, a lo público, ¿sí? Porque está de acuerdo con el discurso de poder burgués, o sea, tiene un montón de elementos de vertiente 1, pero tiene algunas cosas que rompen con el estándar del momento y que se pueden adjudicar a la 2, ¿sí? Entonces, cuando haya cosas así, por ejemplo, yo a Art Nouveau les digo a ustedes que esto es vertiente 1, pero si ustedes miran el libro van a ver que dice que es 2 y no les dice por qué, eso es lo más divertido, Mina no les explica, pueden explicar desde las dos, ¿sí? Justamente como es una dicotomía dialéctica, no hace falta que ustedes digan esto es 1 o 2 y punto. Pueden decir, esto es 1 por esto y esto, pero tiene estos elementos de la 2, ¿sí? Entonces, va a tener más de una de las dicotomías que de otra, pero la otra está presente. Por ende, no tengan miedo de ustedes a hablar de las dos dicotomías en una obra, ¿sí? O sea, lo cómodo es nombrar una, pero lo que yo les insisto mucho en Historia 1 y 2 también es eso de que no hay que jugarse al 100% por una sola mitad de la dicotomía, porque en realidad están las dos, por eso es dicotomía, ¿sí? Entonces, el Art Nouveau, por ejemplo, en cuanto a, qué lindo que es, cómo adhiera al discurso de poder y toda la pelota, a que prima lo social, lo público, lo objetivo, el ideal de belleza, ¿sí? Y un discurso hegemónico es vertiente 1, pero tiene algunos elementos compositivos que lo hacen vertiente 2. ¿Sí? Tiene cierto carácter lúdico, de juego, de experimentación, que es más de la vertiente 2. Tiene cierto carácter contestatario, sobre todo porque adhiere al movimiento de libertad femenina de esa época, y eso es bastante interesante. Esto es bellísimo. Amo este cuadro. Creo que se llama Verano. Es de vertiente 2 en cuanto a que es antiacademicista, ¿sí? Cuando ustedes esto es para las 3 materias, lean, yo decía ayer, la palabra antiacadémico se refiere a que renuncian a todas las enseñanzas o los criterios de producción de una academia de arte, ¿sí? Todo lo que en una escuela de arte de tradición grecorromana te enseñarían de cómo se hace una obra, qué es lo bello, qué es lo correcto, qué sé yo, al artista antiacadémico le chupa un huevo y medio, le importa 3 chotos,
¿sí? No lo respetan. Si la obra queda bonita o perfecta, qué sé yo, al final igual, fantástico, pero si no queda, no le importa, ¿sí? No se rigen por esos parámetros. Entonces, en ese sentido, el Art Nouveau es vertiente 2, porque es antiacademicista, ¿sí? Todo lo que sea academicista, que esté de acuerdo con la Academia de Arte, como por ejemplo el neoclasicismo, que siempre digo que es el mejor ejemplo, esto es vertiente 1, ¿sí? Donde prima lo social, prima la belleza ideal, prima lo estandarizado, lo controlado, lo general, ¿sí? Fíjense que hay muchas dicotomías dialécticas, pero son todos pedacitos de la misma, del mismo cristal. Porque cuando yo, por ejemplo, digo lo general, es lo mismo casi que decir lo social, ¿sí? Cuando uno dice lo social o digo sociedad, ¿ustedes qué se imaginan? Mucha gente. Yo me imagino una plaza llena de gente o me imagino un evento con mucha gente. Y cuando uno se imagina eso, se imagina como siluetas de mucha gente parecida, lo general, ¿se entiende? Por eso las palabras están todas relacionadas y las puedo usar casi como sinónimo. ¿Estamos? Vamos. ¿Hay muchos mosquitos? Entonces, dentro de la dicotomía que estábamos viendo, perdón que estoy tomando un mate mientras chequeo el libro, vamos a ver que en lo que es la ideal versus lo concreto ya se pone a hablar de filosofía y habla de la caverna de Platón y no sé qué pedo. No me acuerdo quién me había hablado de de que le habían preguntado eso en el examen. No sé si fue acá en Intro o en Historia 1. ¿No fuiste vos, Nahuel, por si acaso? Sí, sobre filosofía. Ah, pero sí les habían preguntado el tema de la caverna de Platón, ¿o no? Sí, justamente eso, sobre la alegoría de las cavernas. Que la pregunta estaba mal lo que les habían dicho. Me quiero acordar y no me acuerdo qué era lo que estaba mal. Ay, no me acuerdo. Alguien se cayó. Cuestión. En Lunfardo lo que plantea Platón es que nosotros como personas, como ser parte de la naturaleza humana, es todo el tiempo apelar a algo mejor, a algo ideal, como que todo el tiempo perseguimos algo mejor que es nuestro ideal, que es esa perfección que queremos alcanzar, que es nuestra gran meta. Sea en la vida, en el aspecto... Ay, puta, me están comiendo los mosquitos, chicos. En el amor, en lo que sea. Que eso sería lo que vemos desde adentro de la caverna, digamos, como lo que él plantea es que nosotros nunca, o sea, tenemos una concepción de algo ideal, pero nunca lo llegamos a ver, vemos una sombra de su ideal, vemos una idea de lo que es lo ideal, ¿sí? Por eso ideal viene de idea, porque es algo que no estamos del todo seguros de que es así, pero igual lo perseguimos y que probablemente nunca lo alcancemos, pero que el crecimiento y el sentido de la vida está en perseguir ese ideal, ¿sí? Entonces, para Platón y para los filósofos antiguos, sobre todo los de la escuela de él, un buen sentido de la vida era eso, perseguir el ideal de las cosas, preguntarnos cuál era el ideal de cada cosa y buscarlo. Entonces, por ejemplo, el ideal del ciudadano griego era un hombre adulto que cuidaba su salud físico y mental, que se formaba académicamente todo el tiempo, que era un buen guerrero, que participaba de actividades filosóficas y ciudadanas, o sea, ese era el ideal de ciudadano, ¿sí? Y lo opuesto sería lo concreto, lo real, lo humano. ¿Por qué? Porque justamente lo ideal es ideal porque es inalcanzable y porque se aleja de lo tangible o de lo que podemos tener todos los días, ¿sí? Cuando uno persigue algo ideal tiende a despreciar lo accesible, lo que tenemos en el día a día, que sería, por ejemplo, el hecho de estar vivo, que es algo re importante y nadie lo valora, tener comida, tener una cama, tener a alguien que te quiere, lo concreto, ¿sí? Las emociones, poder sentir el sol en tu cabeza, el agua, tener un perro, no sé, cosas básicas que la mayoría las tenemos y que no las podemos ver porque
justamente son concretas y lo concreto, lo del día a día tiende a ser despreciable. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos casi con seguridad y que no lo vamos a valorar si no lo perdemos. Entonces es como que el hombre tiende a desear o añorar lo que no tiene o lo que sabe que no va a obtener. Somos bastante masoquistas. Y en el arte vamos a ver eso, que en la vertiente 1 se tiende a idolatrar o poner en un pedestal lo que es ideal, la perfección esa que se añora, se desea, y defenestrar lo concreto. Hay muy pocos momentos donde lo concreto o lo cotidiano va a pasar a tener más valor. Por ejemplo, en el rococó, que es algo que los chicos ven a principios de Historia 2, si el rococó se da a fines del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, algo justamente muy característico del rococó es que muestra como arte lo cotidiano y lo concreto, como por ejemplo los objetos que vos tenés en la mesa, no en la mesa, los objetos que tenés en tu casa, tus objetos de todos los días, tus acciones cotidianas, ¿sí? Gente lavando la ropa, cocinando, cuidando a los pibes. Esto es muy concreto, muy particular, muy individual. O sea, esto es vertiente 2. En cambio, lo público sería lo otro, la reunión social, yo paseando en el teatro, haciendo algo escandaloso, algo llamativo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en las redes sociales como que hay una mixtura entre las dos cosas. La misma persona que te sube, que está viajando por Indonesia, que sería lo ideal del sueño de todos, de estar ahí en el mar azul, qué sé yo, sacando una foto con tu pareja, que esperemos que sea bella, eso sería lo ideal, y la misma persona capaz que te sube una foto tomando mate en la plaza, que es algo de todos los días. O sea, ahora hay como una mixtura entre las dos cosas, pero tiende a ser lo ideal. Uno cree que no, pero si uno ve con atención las redes, se tiende a lo ideal, a editar las imágenes, a mostrar siempre lo mejor, siempre lo que todos esperamos. Sí, hay como una cosa, excepto en los memes. Los memes justamente son una válvula de escape en nuestros tiempos de este ideal. Justamente en los memes nos reímos del ideal. Como o sea, ahora que está de moda burlarse de los más 30, o burlarnos de lo que es ser adulto, burlarnos de lo que se espera de nosotros como estudiantes, del amor, un millón de cosas. O sea, benditos sean los memes. Justamente es una gran herramienta de la vertiente 2, para reírnos de nosotros mismos, reírnos de este deseo de tener cosas que no vamos a tener generalmente. Y expresar cosas que a veces, si lo decís en serio, no es que no es divertido. Es mucho más chocante. Y eso es otra herramienta de la vertiente 2, lo lúdico. Muchas veces a través del juego, del absurdo, de lo descabellado, vos podés comunicar cosas que por ahí de otra manera serían extremadamente desagradables, ¿sí? Por ejemplo, ahora está muy de moda en los memes la palabra fingir demencia. Si uno lo dijera en serio, es un concepto espantoso la demencia, chicos, es terrible. O a mí me encanta decir me va a dar una ACV. Es terrible una ACV, o sea, no es gracioso, pero ¿qué pasa? Uno lo vuelve